Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. Oiga, lo extrañé mucho porque no tuvimos programa en 2 lunes. Eso no puede ser posible, pero aquí estamos en tiempos de, yo no voy a decir en tiempos de pandemia, voy a decir en tiempos de pánico. Y la verdad, pensé mucho a quién invitar a este programa este día para que nos ayude a reflexionar de manera madura, de manera sensata, de manera adecuada ante un episodio que internacionalmente, estaba escuchando hace rato un noticiero de Telefórmula donde decían, el mundo se va a paralizar. Dijeron eso, el mundo se va a paralizar. Entonces, ante una situación en donde todos los días nos están asustando, yo necesito una voz más o menos en la que yo crea para que logre transmitirle a usted un mensaje realista. Y esa voz en la que yo creo se llama Jesús Reyes Bustamante, uno de las más inteligentes personas que conozco en Zacatecas, neurólogo, pero también te voy a poner sociólogo, porque es un hombre que está analizando todo el tiempo el fenómeno social, que tiene ideología, que piensa. Bueno, ya me tardé mucho en presentarte, eres muy bienvenido, mi querido doctor Reyes Bustamante. Silvia, buenas tardes y muchas gracias, porque sí hay muchas cosas que vale la pena decir, para que la gente no entre en ese pánico que muchos, y aquí podemos decir sus nombres, están propiciando. Ay, a la mala. A ver, di unos cuantos nombres. Bueno, pues obviamente gente como Jesús Silva Gesso Márquez, como Denise Dresser, como Juan Ruiz Gili, como Leo Zuckerman, como todo el editorial del periódico Reforma, un poquito el Universal, como el Consejo Coordinador Empresarial, y por ahí podría seguirme, pero vamos a analizar eso después. El nombre, voy a dar el nombre de una de las personas más vistas o más escuchadas, que es un Joaquín López Dóriga, por ejemplo, que está transmitiendo información, o un Ciro Gómez Leiva en la mañana. Ellos dan información y generan estados de ánimo, son líderes de opinión, esto es indiscutible. Entonces, no toda la gente los ve, pero sí los ve mucha gente y alguien que los escuchó puede reproducir lo que esa persona dijo. Es el tiempo de los medios de comunicación Pero el problema que estamos ahorita presentando con el problema de la pandemia es que líderes de opinión, entre comillas, López Dóriga, ¿qué líder de opinión va a ser? Por el amor de Dios. Bueno, entonces, ¿qué te dijera? No le diré líder. Personas que son escuchadas, que pueden ser escuchadas fácilmente. Durante mucho tiempo nosotros, o durante algún tiempo recientemente, nosotros nos vangloriábamos de pensar que esa gente empezaba a dejar de ser escuchada y nosotros veíamos que la gente se empezaba a informar más a través de las redes sociales. Pero ahora las redes sociales están invadidas también por desinformación. Entonces, ni le crees arriba ni le crees abajo, te desinforman y te meten en un estado de pánico que quisiera que con esta plática que vamos a tener tú y yo pudiéramos revertir en alguna forma. Si logramos que la gente no salga de ese estado de pasmo y de pánico, dándoles razones y argumentos científicos por los cuales tenemos que entender que las cosas están mal, pero no tan mal como las pintan, que el manejo de la crisis fuera de los dicharachos de nuestro presidente folclórico, ni modo, eso lo vamos a comentar también. El manejo de la crisis por los expertos ha sido bueno y la Organización Mundial de la Salud ha opinado al respecto de que el manejo que está teniendo México
es incluso adelantado al que se tuvo en Italia, en Francia, en España o en Estados Unidos. Y ahorita vamos a dar las razones por las cuales. Eso es de lo mejor que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, porque yo también cuando veo los reportes de esa organización son muy alarmistas. Sí, bueno, lo que pasa es que hay razones de ser alarmistas, aunque también hay razones de que pudiéramos tener esperanzas en que las cosas van a cambiar. Hay varias gentes, pero eso creo que tendríamos que analizarlo al último, que están trabajando sobre la vacuna, por ejemplo. Y el laboratorio más serio, que es de Massachusetts, ya tiene la vacuna, ya la tiene. Nada más que en abril la van a empezar a probar en seres humanos, ¿sí? Y depende de qué respuesta obtengan en seres humanos, que entonces ya habrá la vacuna válida para poder utilizarse, siempre y cuando estas gentes entiendan, y esperamos que a eso los presione la Organización Mundial de la Salud, que se trata de la vida de miles de millones de gentes en el tercer mundo y que no quieran hacer negocios con la vacuna. Pero o sea, la gente tiene que entender esto. La vacuna más rápida que se había producido en el mundo, en su historia, había sido la del SARS a principios del siglo XXI. ¿Qué es el antecedente del coronavirus? Dos antes. Dos antes. Entonces, esa vacuna tardó 1 año y medio en producirse. Híjole. Este virus aparece en noviembre y casi 6 meses después ya se tiene la vacuna. Es decir, no se puede trabajar más rápido. Para la gente que dice, es que cómo es que no hay vacunas, es que cómo es que no hay medicamentos, la gente tiene que entender que los científicos del mundo están haciendo una labor encomiable para dar con resultados rápidos. Y la prueba es que ya la vacuna está ahí. Nada más tiene que ser probada. ¿Y por qué no nos dicen en esos noticieros que te acabo de mencionar, como el de este tipo, que sí le voy a decir tipo, que no es líder de nada, tienes razón, y que son crueles para darte la nota y solo están dándote el lado amargo de las cosas? Por ejemplo, en China ha disminuido ya la incidencia de casos. ¿Por qué no hacer más énfasis? Bueno, tú no mueves medios, pero ¿por qué no hacer más énfasis en eso para bajarle al pánico? ¿Por qué ese interés de mantener el pánico? Porque es un interés político de los medios de comunicación y de ciertos comunicadores afines a los regímenes anteriores y que se han visto perjudicados por la circunstancia actual, que tiene pros y tiene contras, de acuerdo, pero a ellos no les interesa dar noticias positivas, les interesa dar noticias negativas que hagan aparecer al presidente y al nuevo gobierno como el malo de la película. Eso es lo único que les interesa. O sea, ¿tú en algún momento has oído que la gente hable de qué tipo de virus, cuál es la diferencia de un virus a otro, cómo te afecta a uno, cómo te afecta a otro? Eso no lo escuchas. No. Escuchas nada más que, o sea, la gente, por ejemplo, hay más de 300 casos hoy en México, 300 casos. Brasil tiene 1,500. Estados Unidos tiene 25,000. Nosotros tenemos 300 casos. Y mucha gente dirá, es que hay gente que no está diagnosticada, posiblemente. Pero si hubiera gente muriéndose como los vemos en Italia en las calles, pues lo habríamos notado ya. No es cierto. Tienes razón. Al final de cuentas, hay 300 casos, más de 300 en México, y solamente hay 3 pacientes intubados que requieren ventilación asistida. Solamente 3. Nada más 3. Es un panorama muy diferente. Puede ser que haya más. Nos dicen que hay 3 en la última conferencia de prensa ayer. Puede ser que haya 6. Suponiendo que hubiera 6. Incluso que no hace la diferencia. 16, por ejemplo. No hace la diferencia. Ajá. Entonces, eso es de lo que tenemos que hablar y qué bueno, te agradezco mucho que me hayas invitado, porque hay que platicar muchas cosas. Desde dónde viene, cómo es, por qué un virus es de un tipo, por qué un virus es de otro. Y si te parece, pues entramos de lleno a... Ajá. Nada más antes de que entres de lleno a darnos la explicación científica, yo haría la primera reflexión. Sí hay un interés específico de los medios de comunicación, de ciertos medios masivos, que están aprovechando la coyuntura para golpear a un presidente. Y agrégale que el presidente contribuye, le encanta y contribuye. No hay cómo... Estamos fritos, no hay cómo ayudarle. No hay cómo ayudarle. Es obvio, ¿qué puede ser? Pero al final de cuentas, tú pones en la balanza
el hecho de que el presidente cometa la estupidez, con todas sus palabras, de decirle a la gente que salga y puedas entender su intención en la idea de que cuando el presidente le pide a la gente que salga, tiene la intención de que la economía de la gente más marginada y más pobre no se arruine desde ahorita, que puede ser que no sea tan necesario que estén enclaustrados en casa todavía. Sí. Pero esa es una idea positiva de lo que está haciendo él, que no tendría que hacerlo, ¿sí? O de repente sacar y decir, miren, estas estampitas me las dieron la gente del pueblo y con eso se protegen. Yo te comentaba fuera de cámara que ahora teníamos una discusión sobre los fetiches. ¿Sabes tú que a la gente del pueblo, y eso está demostrado científicamente, tener un fetiche, vamos a llamarlo así, como una estampita del Sagrado Corazón de Jesús, mejora su sistema inmunológico? Ajá, Y eso es una cosa real. Científicamente comprobado. Comprobado. Entonces, digo, que lo comente, tal vez no debiera comentarlo, dado que el problema es un problema serio. Tal vez el presidente tendría que ser más serio en lo que dice. No tal vez, está obligado. Está obligado, pero es una persona con todos los defectos que puedas imaginar, es terco, tiene muchos defectos, pero no es malintencionado. Ni es tonto. Ni es tonto. Es lo que menos sobre todo, tiene. pero creo que lo más importante en este momento sería, no es malintencionado. Y toda la bola de barbajanes que están escribiendo en los editoriales de los medios que comentamos hace rato, esos sí son malintencionados. A esos no les interesa que el país le vaya bien. No les interesa que la gente no quiera una fábrica de cerveza que nos ha chupado el agua aquí a Zacatecas, en Mexicali. Eso no les interesa. Lo que les interesa es poner en evidencia al presidente y ver cómo le hacen para sacarlos, porque perdieron prebendas. Entonces, la diferencia de una actitud de uno a otro es muy diferente. Uno no es malintencionado, es terco, es retrasado mental si quieres, pero los otros son malintencionados, con toda premeditación, alevosía y ventaja. Y nada ayuda a México sus comentarios. Yo hay una gente que admiro sinceramente, que es Denise Dresser, es una intelectual, pero ahora hablaba estupideces como decir, es que no hay planeación. Por el amor de Dios, hay planeación. Que el presidente diga estupideces es otra cosa, pero la planeación que estamos viendo, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, está ahí. Lo acaba de reconocer la Organización Mundial de la Salud. Es una planeación adecuada por parte de la Secretaría. Si el secretario de Salud es un viejito que no sé dónde anda chocheando y ya sé, si no es que se ha muerto, anda en esas, el subsecretario es una gente muy pensante. Yo cada vez que lo escucho, me da tranquilidad. Mira, ayer o antier ponía yo en un editorial, en unos periódicos de circulación en Zacatecas, decía, a mí me da tranquilidad ver a López-Gatell. Sí. No me da ninguna tranquilidad ver a Tello y ver a Breña, con caras de asustados y diciendo cuál era el nombre del médico que estaba, ¿cómo se les ocurre dar el nombre? No dieron el nombre, claro que entonces, no lo dieron. Se filtró en redes. No, a ver, pero hasta en el periódico salió. A ver, te voy a decir el mismo argumento que me acabas de dar sobre López Obrador. Lo que dijiste de López Obrador, lo creo sinceramente sobre Alejandro Tello. Un hombre bien intencionado, un hombre que es honesto y que está ocupado y preocupado por lo que pasa en Zacatecas y que también tomó decisiones tempranas. No, yo estoy de acuerdo, bueno, al final de cuentas tendremos que meternos al tema para entender qué tan tempranas tendrían que haber sido las indicaciones. Bueno, entremos al tema. Okay. Vamos a explicarle a la gente ante qué estamos, ante qué está el mundo. O sea, hay cosas que tenemos que ver que son pros y hay cosas que tenemos que ver que son contras. Por ejemplo, rápidamente, sin meternos en mucho detalle, los coronavirus aparecen, ya existían antes, pero los más importantes y los más patógenos para el ser humano aparecieron en el 2002, primero con el SARS, el problema respiratorio agudo grave, ¿sí? Y curiosamente no pasó de un año, solito desapareció y voy a explicar por qué desapareció.
Y después, ¿Dónde apareció? Siempre en Oriente. Ah, Por ok. alguna razón, esas cosas aparecen en Oriente, salvo que en México apareció el H1N1. Pero no es nada de lo que estamos hablando de coronavirus. Ajá. Entonces, el MERS, que venía de Medio Oriente, que era todavía mucho más maligno, pero también era un coronavirus, apareció en el 2011, más o menos. Y también fue muy limitado, no afectó más de 1,000 personas. Y nadie, Nada más y nadie, muy serio. no, y nos hablaron Bueno, poco en la los gente, medios. Sí, porque no llegó a ser un problema mundial, eran epidemias locales que tenían de repente una mortalidad medio alta. O sea, el SARS tenía una mortalidad del 10% y el MERS mayor del 15%. Entonces eran más malignos. Y la diferencia de esos virus que te estoy comentando, que son coronavirus, al actual, que produce COVID-19, o sea, la diferencia es que este virus tiene un alto índice de contagiabilidad, es decir, se contagia mucho. No es tan maligno, no es tan mortal como aquellos, pero es muy contagioso. Ahora, nos hacen ver de repente en los medios, porque es nuestra única opción, que es letal. No, eso es lo que tenemos que entender. O sea, tenemos que quitar esas telarañas y decir, es de los problemas menos letales. Bueno, vamos a poner ejemplos. Virus, rabia, 95 a 100% de mortalidad, todos se mueren. Todo se muere Todo se por muere. rabia. Ébola, 50% de mortalidad. Ajá. Y de ahí te vas bajando, y el MERS tiene 15%, el SARS tiene 10%. Y este virus en China provocó solamente el 2% de mortalidad. Claro que ellos manejaron extraordinariamente bien, aunque ocultaron al principio la información, la manejaron muy bien la enfermedad y lograron ahorita, que ya tienen cerca de una semana con 0 casos nuevos, Ay. o sea, ya salieron del problema. Bendito sea Dios. Lograron salir del problema con ¿Qué nivel de muertos? O sea, 2%. 2% de su población. Ni siquiera de la siquiera, población, ¿verdad que eso no? es lo que la gente tiene que entender. Mira, hace una semana Angela Merkel, que de repente estaba sospechosamente infectada, aunque no se ha probado, decía, el 70% de la población alemana va a entrar en contacto con el virus. Ese porcentaje es elevadísimo. Vamos a trasladarlo a México. Vamos a suponer que no sea el 70%. Nada más dime una cosa, ¿tiene razón Angela Merkel al decir eso? Ok. O sea, nosotros en Estados Unidos dicen que no es el 70, sino el 50%. Vamos a suponer, nosotros tenemos 120 millones de habitantes. Eso significa que 50 millones de habitantes eventualmente podría tener contacto con el virus. Contacto. Contacto. Pero eso significa infección. La gente tendrá que entender que una cosa es infectarte con el virus y otra cosa es afectarte con el virus. La infección significa que el virus entra en tu cuerpo y en automático produce anticuerpos y tú quedas en automático vacunado. Vamos al caso mexicano, vamos a hacer números, aunque las cosas puedan cambiar. Si tenemos nosotros 60 millones de mexicanos que potencialmente van a entrar en contacto con el virus, de ese universo de 60 millones de habitantes, solo el 20% va a desarrollar una enfermedad. ¿Qué serían cuántos? Leve, haz cuentas, o sea, serían 12 millones de habitantes. 12 millones. 12 millones de habitantes. Bueno, eso sigue siendo mucho. Sí. De ese 12, vamos a poner 10 millones para hacer números más sencillos de entender. Si nosotros sabemos que 10 millones de habitantes tienen se infectaron, o sea, tienen la enfermedad, de ese 10 millones de habitantes, solamente el 15% va a desarrollar síntomas importantes. El resto, o sea, estás hablando de 10 millones de pesos, de 10 millones de habitantes. Son los que yo quisiera tener. Sí, Ay, de 10 millones de habitantes, nada el más 12%. 1 millón a 1,5 millones van a desarrollar la enfermedad con síntomas importantes. ¿Me explico? Sí, te explicas, O sea, perfectamente. 1,5 millones. ¿Sí? Aja. Ahora, de ese 1,5 millones, de ese universo, vamos cambiando de universo en universo en universo, estamos hablando de que solo de ese universo, solamente el 2, 3 o 4% va a requerir hospitalización.
Eso significa que si estamos hablando de 1 millón de habitantes, pues solamente 300, 400 mil habitantes van a tener que llegar a un hospital a recibir tratamiento. ¿Me explico? Entonces el problema no los cálculos que hace la Secretaría de Salud habla que la gente mexicanos que van a requerir atención médica, pues van a ser alrededor de 200 mil, 250 mil. 250 mil, no es poco. No es poco. Pero no es el universo grande que estamos. Es que, déjame te digo, y vuelvo a los noticieros. Estaba escuchando ahorita antes de venirme el primer dato que diste. El 50% de la población en México va a estar infectada. Punto. Se acabó la nota. Sí. Yo me espanté. Y eso no significa. Pero mira todo lo que tú me estás. Claro. ¿Cómo va a evolucionar ese imagínate, 50? La gran mayoría, el 95% de la gente infectada por el virus va a estar vacunada gratuitamente y no va a desarrollar ningún problema. ¿De dónde vamos a sacar la vacuna? No, ellos, o sea, llega el virus contigo, te infecta. ¿Lo mato yo sola? Tú solo la matas, tu sistema autoinmune lo destruye y en 12 días el virus desaparece de tu organismo. Ya no lo tienes, ni lo puedes adquirir de nuevo porque ya estás vacunada, ya creaste los anticuerpos. Hace rato escuché decir, fíjate nada más, hasta dónde llega el nivel de maldad de un medio de comunicación, y es Ruiz Gili precisamente. Dijo esto: estamos ante un problema que va a crecer y que además puede disminuir, pero va a volver. No, o sea, dice, porque nadie nos garantiza que vamos a quedar inmunes. No. O sea, sí, ya es el colmo. Claro que, o sea, todavía ni llegamos y luego va a volver. Ahora resulta que todos son epidemiólogos. Han comprobado que son casos excepcionales, en lo que confirma la regla, ¿sí? Claro. En China detectaron algunos casos que se reinfectaron, pero son la excepción a la regla. La regla es que si tú entras en contacto con el virus desaparece en 12 días y en 12 días estás curado. El 95% de los pacientes que están infectados están curados, ¿sí? Pero además están vacunados, ¿sí? No les puede regresar. Esa es la realidad y eso es lo que dicen los expertos. Esos son los pros que tenemos que entender. La gente tiene que entender que a grosso modo hay 2 tipos de virus. Unos que son los virus como el de la varicela zoster, como el del sarampión, como el del SIDA. Son virus de ADN, ácido desoxirribonucleicos. Esos virus entran en tu organismo y jamás se van. Claro. Se van a quedar contigo hasta que te mueres. Por eso desde hace mucho sabíamos que era tan importante que los niños se vacunaran contra el sarampión. Porque cuando yo todavía me acuerdo que algunos pediatras decían, no, que le dé sarampión desde chiquito y ya salió el problema. No, porque le da el sarampión y el virus se le queda en el organismo. Y tarde que temprano puede darle alguna enfermedad seria como la esclerosis, la encefalopatía esclerosante subaguda, que se llama Creutzfeldt-Jakob. O sea, son enfermedades muy serias del cerebro, porque el virus se queda contigo. Te voy a poner un ejemplo que la gente va a entender más fácilmente. Un niño se enferma de varicela. Ese virus es de DNA, ácido desoxirribonucleico. Ese virus se queda aquí toda la vida. Y de repente, 30 años después, tú desarrollas un herpes zóster. No es que alguien te contagió. El virus encontró un momento en donde estás un poquito debilitado y sale y te da problemas. ¿Me explico? Qué interesante. El coronavirus es un virus de ARN, ácido ribonucleico. No lo puede, o te destruye, en casos muy esporádicos, o tú lo destruyes. Lo más probable es que tú lo destruyas a él. Y no puede quedarse más que 12 días en tu cuerpo. Y se va, desaparece. O sea, la gente tiene que entender que hay términos. Se está usando mucho el término de cuarentena. ¿Tú tienes idea de por qué es el término de cuarentena? Ay, no, el otro día estaba escuchando algo al respecto, pero no me acuerdo. Bueno, lo que pasa es que la peste bubónica, que fue la enfermedad que afectó a la humanidad en el siglo XIII-XIV, que hizo que muriera una tercera parte de los habitantes de Europa, esa bacteria duraba en el organismo 39 días. Por eso, de lo que se trataba es
armar una cuarentena, 40 días. Claro. En el caso del virus, del coronavirus, del que estamos hablando, no puede durar en tu cuerpo más de 12 días. Es decir, con 2 semanitas que te encierres, si tú tienes el virus en tu casa, Ajá. el virus se va a morir y va a ser historia para ti. ¿Me explicó? Y mientras vas a tener gripa fuerte, molesta. No necesariamente. No Ya hemos dicho que necesariamente. de la gente, mira, yo entiendo que va a haber muchos casos, habrá miles, millones, no sé, de casos de gente que sintió una enfermedad extraordinariamente leve. Acuérdate que estamos hablando de que del universo de pacientes infectados, de personas, vamos a hablar, no pacientes, Sí, de personas. personas infectadas. Solo el 20% va a desarrollar sintomatología. Cierto. No significa que el otro universo, el 80%, no pueda contagiar a los demás. Pero si los contagian, y eso no está ni siquiera comprobado, sería prácticamente imposible. Solo el 20%, ese universo pequeño del que estamos hablando hace rato, ese pequeño porcentaje de la gente infectada va a desarrollar una afección, es decir, una enfermedad. Es una minoría. Ahora, aún dentro de esta minoría, los que han estado más delicados son el sector de la población de adulta mayor o gente que tiene otros problemas de salud. Bueno, vamos a explicar eso un poquito, vamos a meternos ver. un poquito más para allá. Mira, al final de cuentas, que no le quede duda a la gente, que el porcentaje de gente que va a tener síntomas es muy pequeño. Pero claro, cuando una gente tiene síntomas, lo que puede hacer es, o sea, si son síntomas leves, enclaustrarse en casa y tiene que estar segura de que si es un coronavirus o es una influenza o es cualquier otra cosa, se le va a controlar. ¿Me explico? Solamente aquella minoría de pacientes que tiene síntomas un poquito más fuertes son las y que tienen algún contacto con alguien que vino del extranjero, por ejemplo, en este momento, en esta etapa que estamos viviendo, pues tendrá que hacerse el examen, ¿me explico? Pero el examen, positivo o no, no va a modificar la conducta. ¿Sí? Ese paciente con síntomas leves o con síntomas moderados, incluso podemos ir allá, tendrá que estar en casa, sin tratamiento. Solito su sistema inmunológico va a encargarse de controlar el problema. Pero si es diabético, si es una gente de edad avanzada, ¿sí? Y si tiene síntomas fuertes de neumonía, Claro. muy sencillo. Neumonía, ¿qué significa? Pues que tienes tos fuerte. Hay una prueba muy sencilla que yo le compartiría con la gente, que es muy sencilla. Si tú respiras hondo, y no puedes aguantar el aire y tienes que estar tos, es que tienes ya el problema que significa una fibrosis pulmonar por efecto del virus. Ahí entonces tienes que ir al hospital. ¿Sí? Ok. Pero acuérdense y analicemos el porcentaje. Si de 300 gentes que tenemos con coronavirus en nuestro país, solamente 3 están intubados, podrán entender la extraordinaria rareza de que el problema te provoque situaciones de gravedad. Ahora, después de escucharte con toda esta explicación, que además es muy tranquilizadora, uno se pregunta, ¿por qué tanto escándalo? Bueno, porque obviamente, como dice la Organización Mundial de la Salud, o sea, si no hay medidas, y las medidas que tenemos que insistir son muy sencillas. Las medidas es el aislamiento 2 semanitas, nada más. Lo dice mucha gente, oye, si tú llegaste de Italia, o llegaste de China, o llegaste de Estados Unidos, tengas o no tengas el virus, no sabes si lo vas a tener, métete a tu casa 15 días y le habrás salvado al mundo muchos problemas y a ti mismo. Entonces, si nosotros logramos hacer que la gente entienda que tiene que aislarse, sobre todo entrada a la segunda etapa que estamos en la víspera, en donde la gente ya no va a tener que tener un contacto con una gente que viene del extranjero, sino que ya va a poder adquirir el virus en el medio local. Entonces, si gente que es contaminante se aísla, todo el problema se resuelve, tan sencillo como eso.
Si tuvieran la capacidad de decirle, oye, tú vienes de Italia, te guardas en tu casa 15 días. Sin excusa, es que no tengo la enfermedad, me vale. Tú te encierras en tu casa 15 días y luego ya sales y no va a pasar absolutamente nada. ¿Sí estás de acuerdo en que esta se convierte en es una pandemia? En el momento que la Organización Mundial de la Salud lo declara pandemia, como que entonces ya entramos en un terreno Pero pandemia de significa mucho miedo. simplemente que la enfermedad ya está en los 5 continentes. Eso es lo único que significa el término pandemia. Y nosotros asustadísimos. Pues digo, simplemente hay que Parece tener... que dices, Obviamente... pandemia quiere decir panteón. Claro, pero lo que sí, obviamente estamos viviendo una circunstancia excepcional. Eso sí. Extraordinariamente excepcional que en muchas generaciones no habían vivido. Y tenemos que entenderla como tal. Ahora que vuelvo al tema, uno de los componentes para que sea excepcional son las redes y son los medios, Sí, lo no. fácilmente comunicados que estamos. Sí, pero además, en donde tú encuentras que el 90% o sea, yo cuando comenté sobre la equivocación que yo no sé quién cometió de dar a conocer el nombre de la persona primera afectada de COVID-19 aquí en Zacatecas, comentaba que, no sé si tú lo viste, pero en las redes sociales se le fueron encima a ese señor y no lo bajaban de irresponsable. Pobrecito. Entonces dices, oye, estás viviendo una situación crítica y luego se te van encima Yo no sé de qué la yugular. lo que sí te puedo asegurar es que no fue el gobierno del estado, porque yo recibo 2 veces al día, cada vez que suena mi teléfono con un mensaje, digo, ay, es el reporte del COVID, qué horror. Y es para decir, hubo un infectado tal. Yo no te podría decir tantos sí o no, pero sospechosos, lo que tal. sí te puedo asegurar, y tú lo viste al día siguiente, es que Breña decía, se trata de un doctor que trabaja en la clínica fulano de tal del Seguro Social. Sí, porque lo presionaron los reporteros. Bueno, ok, pero eso no tendría que ser, haberlo dicho. Si el doctor... Tache para Breña. Lo que pasa es que si el doctor, que uno de sus obligaciones tendría que ser ver todas las tardes la conferencia de la Ciudad de México, eso lo tendría que ver. Sí. Se tendría que haber dado cuenta cómo manejaron el asunto de este personaje millonario que regresó de Bale, Curi, donde le quisieron los medios morbosos Ay, de sacar el odiosos. nombre y no hubo poder el humano. subsecretario de Salud para nada, y ahí hizo hincapié durante 2 o 3 días seguidos que era peligrosísimo sacar de la privacidad, que ellos tendrían que investigar, claro, los contactos y todo lo demás, pero sacar de la privacidad a una persona simplemente iba a provocar sobre él la agresión de mucha gente. Entonces ha sido un error imperdonable de parte de Breña. Yo supongo... O de quien haya sido. O de quien haya sido. Yo supongo que fue presionado. Y luego no sé si te diste cuenta, pero después también en las redes lo mataron. Sí, pues la esposa salía diciendo que... La misma esposa. Sí. O sea, señora, con todo gusto la saludamos. ¿Usted dijo que se había muerto su esposo o alguien le dio el pésame? Quiero Sí. pensar. El caso es que en su Facebook apareció... Yo quiero pensar, yo no encuentro la forma de que la esposa de una persona saque una esquela en redes sociales diciendo, comparto con ustedes mi sufrimiento porque acabo de perder. Así decía, tú lo viste, una esquela. Ay, Dios. Entonces, lo que ella, yo no creo que lo haya hecho, honestamente. No, ni yo. Pero quien lo haya hecho. Estamos locos. Y el morbo de los medios de comunicación para tratar de sacar información es totalmente deleznable. Aquí yo pienso que deberíamos hacer una mesa de medios de comunicación para plantearnos seriamente qué estamos haciendo y cómo estamos actuando a nivel nacional y también a nivel estatal. Y que yo sí llamo a todos mis colegas queridos y amados, yo sé que ir tras la nota es nuestra misión cuando estamos reporteando, pero esta vez tenemos que ser cautos. Esta como vez y nunca. siempre. Esta vez y siempre. O sea, no sé, tú ya lo sabes, porque contigo platiqué al respecto, pero el observatorio desde hace un año está programando esta mesa redonda de la responsabilidad social de los medios. Sí. Tendremos que hacer mucho hincapié. Ahora, el hecho de que los medios, por algún tipo de morbo, traten de vender más con algún tipo de acontecimientos, todavía podría pasarse, no del todo, pero el hecho de que haya gente en los medios nacionales, como lo comentamos
hace rato, Sí. que estén sacando raja política para tratar de tronar al gobierno, que no lo van a tronar, es imposible. No, imposible. Eso sí es totalmente lo peor que puede haber. O sea, esas gentes que ya dijimos sus nombres tendrían que estar en el último círculo del infierno, caray. Pero bueno, No sé a quién escuché decir, situaciones como esta pandemia sacan lo mejor y lo peor del ser humano. pues sí. Y sí es cierto, pero bueno, continúa entonces. Vamos a hablar específicamente de Zacatecas. Yo te comentaba hace ratito que a mí me parece que el gobierno ha actuado de manera oportuna, responsable, apegada. El gobernador está al pendiente de lo que sucede con los lineamientos nacionales, los está acatando. Acaba de determinar cerrar restaurantes, bares y todo esto que aglutina gente. Están sanatizando los camiones urbanos, eso nos están informando. Y lo más importante, yo veo a los zacatecanos muy conscientes. Del domingo salí a dar una vuelta por el centro con mis ventanillas bien levantadas y vi todo vacío. Me gusta que el zacatecano esté asumiendo su responsabilidad. Y además de la evitan que les distancia. den balazos cruzados por ahí, tiene más mortalidad que el coronavirus. No te ibas a quedar con las ganas de... 9 muertos el sábado, Dios me libre. Más Pero bueno, mortalidad que el coronavirus. pero sí, lo que es importante es que la sociedad entienda qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene sentido que haga. Dinos qué es lo que tenemos que hacer en Zacatecas. En principio, empezó ayer o hoy esto de que se llama Susana Distancia. Ah, sí, y salió la superheroína Sí. en caricatura. Recuerden que el punto es muy importante que lo sepan. Este virus, el coronavirus del que estamos hablando, es un virus grande, es un virus pesado. Más o menos tiene como 200 nanómetros, es un virus grande. De tal forma que no puede, si tú lo expulsas, no puede viajar más allá de 1,5 metros. Se cae al metro. La gravedad bendita. Ay, como tantas cosas que ya se nos cayeron, pero deben saber la gente que el virus del sarampión, por ejemplo, que es mucho más pequeño y más frágil, sí, puede viajar 12 metros. Fíjate. Sin nada caerse. más. Entonces, esos son de los pros que implican que si tú y yo tenemos una separación de 2 metros, si tú tienes el coronavirus, no me va a llegar, o yo lo tengo, no te va a llegar. Entonces, por eso la separación mínima es de 2 metros. ¿No es de 1,5 metros o metro? De 2 metros para más tener seguridad. una flexibilidad. Pero el virus no tiene más de 1,5 metros. El virus, ahora, número 2, la estupidez del gel antibacteriano con alcohol. Estupidez. Es estupidez porque es 1000 veces más útil el jaboncito con agua. Y voy a explicar. O sea, el virus es una cadena única de ácido ribonucleico. Esa cadena que se mueve conforme las manecillas del reloj, tiene unas salientes que son fosfato y proteínas, que son de donde sale el término de primera corona, pero se le llama coronavirus. Luego tiene su membrana, y luego fuera de la membrana, que eso es lo importante, hay unas llaves, que es lo que vemos todos en todas las caricaturas, esas salientes. Sí, sí, sí. Y esas salientes son glicoproteínas. Y lo que mejor destruye las glicoproteínas es el agua y el jabón, no el alcohol y el gel. El alcohol y el gel es un sustituto no tan efectivo, no tan eficaz como el agua y el jabón. Digamos que es para una emergencia. Si no llegaste a algún lugar a donde te puedas lavar las manos, pues... Claro, o sea, claro, yo lo entiendo. Pero si esa gente, en vez de ir a comprar una cosa que le están vendiendo en los supermercados y que ya se acabó. Ya no hay, carísimo. Y que le están diciendo cómo la haga en su casa con glicerina y alcohol y quién sabe cuántas cosas. Si en vez de hacer eso, pone agua y le pone jabón, la revuelve y le pone su spray, entonces esa gente puede traer su spray y estarse lavando las manos con agua y jabón. Lo que se pasa es que las glicoproteínas, esos salientes que tiene el virus, son las que permite, es la llave que permite abrir la puerta de la mucosa.
Si tú la quitas con el jabón, el virus podrá quedarse ahí, porque el virus es una cosa inerte, no está viva. Claro. Entonces, el virus cuando entra en contacto con tu mucosa, con la boca, con los ojos, con las fosas nasales, usa esas salientes, esas llaves de glicoproteínas para poder entrar en tu organismo y reproducirse, porque sí tiene voluntad de reproducirse. Por eso no nos debemos tocar la cara con las manos Por eso sucias. tenemos que, o sea, o si no la vamos a tocar, pues traemos comezón y queremos rascarnos, pues agarra y lávate. Sí. A mí me está pasando que me estoy poniendo una crema que me da comezón, porque es muy buena, yo creo. Oh, que la Y entonces prefiero. digo, ay, ¿qué voy a hacer? Tengo comezón en la cara, pues a lavarme las manos. Sí, lo que pasa es de que toda la gente podría seguir este consejo, traer una botellita con agua y jabón. Y mira, a Nada lo mejor más. mucha gente ya lo está haciendo porque yo quise hacer eso sin que nadie me lo aconsejara por sentido común. Dije, ya no hay gel, me tengo que lavar las manos. Ah, ya sé, voy a hacer una mezcla de jaboncito para traerla ahí en mi carro. Y entonces busqué en Walmart un spray. Sí, que todos Pero, tenemos. oye, no había. No, pero es que no necesitas No, spray. no, Tú con- abres con esta misma tú botellita. abres y te pones un chorrito y te lavas las manos. Lo que sí sería altamente recomendable es que la gente que va a salir traiga su botellita con agua y jabón del más barato que encuentre del polvo. Detergente. Y punto, y ya. Y con eso se lave las manos. Y sobre todo si trae comezón, pues. Ahora, esa es de las cosas que la gente tendrá que tener. Aislamiento, número 1. Sana distancia, 2 metros. Número 2. Lavado de manos con agua y jabón. Oye, Número 3. aunque seas de la misma familia. Ah, no. Tus sí, 2 sí, metros, sea que tu mamá, claro, tu papá, claro, tu hermano. Pero digo, no hace mucho sentido, pero hay que hacerlo. No está por demás, no te cuesta trabajo. No. Esas son las técnicas que si tú tienes un familiar que llegó del extranjero y que tiene el coronavirus y tú vas a convivir con él y vas a aguantar con el aislamiento, pues tienes que tener 2 metros y todo lo demás. Ahora, lo erróneo del cubrebocas. Ay, por Dios. O sea, la gente tiene que entender, vamos a suponer que tú tienes coronavirus. Y las gotitas de fluch que llamamos, las gotitas que van a dispersar el virus, que dijimos no caminan más de 1,5 metros, tú no nada más al toser o al estornudar, tú dices foco, Ajá. y con la F o con la B labiodental estás expulsando. Lanzando. Ok. Ujú. Hay que hablar en otro idioma. Sí, ¿de qué me sirve a mí? Ajá. Tú tienes coronavirus. ¿De qué me sirve a mí traer un cubrebocas? A ver, sentido común. ¿De qué me sirve? De nada. Porque puede ser que me cubra aquí y no entre por aquí, pero me va a llegar a los ojos. Pues y es sí, lo mismo. Es lo mismo. O sea, el cubrebocas lo tiene que traer la gente que tiene la infección. Nada más. No todo el mundo. Tú ves a todo el mundo con cubrebocas, dices, en las tiendas o en las farmacias o en los supermercados, forzan a la gente que traiga cubrebocas aunque no esté infectado. ¿Cuál es el sentido? Ninguno. No sirve de nada. Digo, Ni te les da sirve- tranquilidad a ti. Sirve si estás enfermo. Ahí sí lo tienes que hacer. Pero si estás enfermo, tienes que estar en casita con tu cubrebocas. Entonces, volviendo a las medidas oportunas, me parecen, ¿verdad? De aislarnos. Hazlo mejor. Aislarlo, aislamiento, 1. Sana distancia, 2 metros. El aseo con agua y jabón constante, tantas veces como sea necesario. Aunque estés solo en tu casa, Aunque esté solo, digo, no está por demás. no está pasa por nada. demás. Y no te cuesta Y ningún no te trabajo. cuesta ningún trabajo. Además, siempre que te las Pero lavas, sale eso- sucita el sí, agua. pero claro, eso es mucho más importante si tú fuiste a la tienda porque necesitabas comprar una medicina, entonces tocaste los billetes, tocaste El mostrador. Porque eso sí, de las contras que tiene este virus que es grande, Es que que se se cae pega. muy rápido, es que sobrevive más fácilmente en las superficies. Y hay quien dice que puede sobrevivir hasta 3, 4 días y hay quienes dicen que hasta 12 días. Entonces, por eso, si tú vas a tener gente aquí, por ejemplo, que va a venir, pues le das una limpiada con agua y jabón. O sea, tu spray, o si no, pues agarras tu toallita y le das una limpiada con agua y jabón. No tiene que ser el spray, porque mucha gente no lo tiene, ¿me explico? Claro. Entonces no es indispensable. Entonces con eso vamos a estar del otro lado. Los Último. niños, bueno, último. Los medicamentos. Ah, interesante. Recuerden que no, entonces sale Trump, pero ¿quién le cree a Trump, por el amor de Dios? Ya Me va a habló de regañar, medicamentos. Me va a regañar el embajador. O sea, sale que la cloroquina Ya, y cosas. ya dio medicamentos. Obviamente hay
millones, bueno, cientos de miles de científicos estudiando esto y a nadie se le ha ocurrido la cloroquina. Yo tengo unas amistades que tal vez me vean al rato de Ciudad Juárez, que rápidamente se cruzaron al Paso. ¿A comprarla? No, a vivir a sus casas, porque pueden ir. Okay. Nada más se exponen más, porque el problema allá son 25,000 casos y aquí son 300. Se exponen más. Y luego se les ocurre que tienen que llevar 200 toneladas de cloroquina porque el presidente dijo que eso quitaba. Por el amor de Dios. Si tú estás enfermo. Un presidente dando medicina y otro presidente enseñando estampas, sí, estamos fritos. Lo único que tienes que hacer es tomar paracetamol, no ibuprofeno. El problema con el ibuprofeno es que tiene más índice de complicaciones. El paracetamol nada más actúa en el sistema nervioso. Entonces, con eso tienes para estar más o menos bien, para quitarte los síntomas. Y nada más, entendamos que si un paciente está grave y requirió intubación, es muy difícil que salga adelante. Entonces la gente que se quiebra y se rasga la cabeza, es que tendríamos que estar comprando 500 toneladas de ventiladores. Primero, nadie nos va a ventiladores porque todo el mundo los está comprando, primero. Sí. Y segundo, no es la prioridad porque la gente que llegue a requerir ventilación asistida, lo más posible es que no salga adelante. Sí. O sea, ya es cuando llega a esa gravedad la enfermedad. Entras a terapia es muy intensiva. triste, pero digo, en Italia, o sea, pacientes de 80 años no los atendemos. Ya no los atienden. No se atienden pacientes de más de 80 años. Porque ya no tiene caso. O sea, tienen que usar sus recursos para la gente relativamente más joven. Entonces, esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Es drástico? Sí. ¿Es aparatoso? Sí. Pero es entendible. Que no va a haber camas, nunca las ha habido, por el amor de Dios, nunca ha habido camas suficientes, nunca, ni las habrá. Nunca las ha habido. Tienen que entender que somos un país pobre. Si esta epidemia hubiera sucedido con Peña Nieto, yo hubiera pedido miles de millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, que encantado de la vida se los iba a dar. Para y el quedarse con ellos. 80% de ese dinero pues iba a ir a las bolsas de los priistas que estuvieran o de los panistas que estuvieran en el gobierno. Ya está saliendo aquí, el Reyes Bustamante que yo conozco. Aquí cuando menos tú puedes pensar que los dineros que existen, porque ha habido ahorros y que además están pasando directamente. Ahorita quien diga que no es justo esos dineros que bajan directamente a los adultos mayores, a las gentes con discapacidad, a los jóvenes emprendiendo futuro, o todos esos dineros que van directo de allá abajo, en este momento de crisis son de extraordinaria utilidad. Y que la gente no lo valore y valore que este señor se le ocurre la locura de decir salgan hasta que yo les diga, pues nadie es perfecto. Este cuate es terco y es loco, lo sabemos. Pero yo me consuelo y lo vuelvo a repetir como hace rato lo dije, no es tonto. Ni creo que lleve al país al hoyo más profundo. Obviamente. Además está rodeado, yo pienso, de científicos inteligentes. No estoy muy seguro en todos los campos, pero este cuate López-Gatell ha demostrado que tiene extraordinaria capacidad y conocimientos. Me da a mí la misma tranquilidad que la que nos dio en algún momento Julio Frenk. Entonces son gente de mucha capacidad. Y él es el que está manejando la crisis. Sí. Y tendríamos todos los mexicanos, incluso esta bola de dementes que trata de desestabilizar el país, tendrían que entender que ahorita hay que estar juntos todos, apoyando lo que haga el gobierno. Juntos todos a 2 metros. Pero a 2 metros, sí, juntos, pero separados. Juntos, pero esperando. Pero no tanto. Ahora, yo quiero decir una cosa bien necesaria. Cuando ves las noticias y te das cuenta de lo que está sucediendo en Italia, donde ha sido devastador el problema, creo que sí lo ha sido, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? No, ¿O es una exageración? No. O sea, te voy a dar una cifra rápido. Ajá. En China, la mortalidad fue de 3 personas en cada 1.000.000 de habitantes. Ajá. En Italia son 900 por cada 1.000.000 de habitantes. ¿Qué pasó en Italia? Bueno, hay varias explicaciones. Uno es que los chinos, con toda la potencialidad, con todo el potencial económico que tienen y recientemente infectados en diciembre, llenaron los países turísticos, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, y dejaron la infección regada.
Pero además, esos países son países, Italia sobre todo, en donde predomina la gente mayor de edad. Por eso la mortalidad es tan alta. O sea, ya son países que tienen un niño por familia y que han venido disminuyendo la demografía de las personas jóvenes y que ya tienen un alto nivel de gente de la cuarta edad, porque la cuarta edad es arriba de los 80. Así es. Y entonces son los que están sufriendo ahorita las consecuencias. Y debe haber otros factores. Podríamos pensar, ya se nos acabó el tiempo, pero me voy a robar 3 minutos. ¿Podríamos pensar que no actuaron con todo el rigor? Bueno, porque aquí en México, quiero, muy esperanzada de mi parte, decir que estamos actuando con rigor. Digo, es que hay que ubicarlo. O sea, los chinos actuaron, cerraron las escuelas cuando tenían 1000 contagios. Los italianos también. Nosotros teníamos 200 cuando cerramos todo. Está mejor. Entonces está mejor. O sea, nos adelantamos un poquito a la crisis. Hay quien dice, pero eso no está comprobado y esperamos, hacemos changuitos de que sea, hacemos changuitos, que nuestra raza de bronce es un poco más resistente. Digo, sí, bueno. hay datos. Puede ser, claro que sí. Ojalá, puede ser que, ya ves, de todos modos, otro virus mató a 25 millones de indígenas con la llegada de los españoles. Y nada más quedó 1 millón de habitantes. Cierto. En ese entonces, y fue otro virus. Y fue otro virus. Otro día hablamos de esas grandes epidemias, de la peste negra, de la influenza española, del SIDA. Porque muchos de esos pueden estar provocados por el ser humano. Oye, éramos un pueblo sano, ¿verdad? ¿O no? Aquí éramos un pueblo muy higiénico. Muy higiénico. No, la higiene aquí era esencial. Nuestros indígenas. Eran limpiecitos y se bañaban, hiciera falta o no hiciera falta. Mira qué hermoso. Si no, eran y vienen los españoles a infectar. En parte chichimecas, pues debemos estar un poquito más tranquilos. No mucho, pero un poquito. Seamos chichimecas, que guardemos 2 metros de distancia. Ya oyeron, hagamos nuestro jaboncito en nuestra botellita. Seamos razonablemente optimistas, porque pensemos que al cuidarnos vamos a estar mejor. Yo así quiero pensar. Claro que sí. Yo no quiero clavarme en el pánico. Lamento mucho ver a la gente que lo está haciendo. Vi a una señora, y le comentaba a mi hijo, salir del supermercado de Walmart con un carro así hasta arriba de agua Bonafont, pero así se desbordaban las botellas de agua. Pagó 550 pesos de agua. Le dije yo a la cajera, dijo, esa señora viene diario. Dijo, y se está llevando por montones de cosas. Y yo, Dios mío, porque oí a un viejito en una tiendita chiquita decir, mire, cuando a uno ya le toca, que no es la actitud correcta decir eso de ninguna manera, pero hasta cierto punto tenía razón el viejito, o sea, por más que hagas y bueno, las botellas y todo. Desde ese extremo hasta el hecho de sacar una estampita del Sagrado Corazón de Jesús y decir, con esta me protejo, los dos extremos son terriblemente malos. Los dos extremos. Hay que irnos por la línea media en este tipo de circunstancias. Y hay que ser muy conscientes de la falta de escrúpulos de los medios de comunicación en México, de la mayoría. Y sobre todo las personas. Sí. Que sirven a intereses que no son directamente los de ellos. Consejo Coordinador Empresarial, que quiere meter a la cárcel a López Obrador y a la Secretaria de Gobernación. Sí. En estos tiempos de cólera. El amor en los tiempos del cólera. Yo me puse que por cierto lean esa novela. Esa novela hermosísima. Yo no la tenía en papel, pero en estos días de guardadita la estoy escuchando en audiolibro, que es mi primera experiencia con un audiolibro y me está encantando. Apago la luz, pongo mi play y a escuchar el amor en los tiempos del cólera. Los que están dictando las son españoles, es espantosamente desagradable. ¿Los que qué? Los que están leyéndote la novela son españoles. Son españoles, no, sí. Pues no, sí. No, entonces léela mejor. Sí, hoy mi hijo escuchó un pedazo de eso y me dijo, ay, qué horror, es un hombre español. Es como cuando ves una película. Pero es que leerla, que los lentes, que la luz, que esto no. Es una delicia. Yo me estoy haciendo la idea de que me gusta la voz del español. Pienso que está a mi lado. Ave María Purísima. Con sus 2 metros. Con todo y corona. Con todo el virus. Bueno, cuídese mucho. Qué bueno que nos dieron la oportunidad de quedarnos en casa, de que se suspendieran las clases, de que en el gobierno del estado se tomaran decisiones también para que las mamás
que no puedan, que trabajan puedan estar con sus hijos y no hubiera sido un problema y hubiera sido peor. Hay algunos municipios donde han tomado decisiones que no van muy a tono. Bueno, uno especialmente el de Guadalupe, no sé, Julio César Chávez, cómo está, por ahí me voy a meter a investigar bien qué está pasando con Julio para platicárselo. Y bueno, muchísimas gracias, querido doctor Reyes Bustamante, por haber aceptado esta nueva invitación y fue muy ilustrativo, muchas gracias. Y a esperar, dicen que todavía lo peor está por venir, no tengo duda de que así sea, pero guardarnos. Creo que bien valdría la pena una segunda plática sobre esto. Ah, bueno, ok. Hubo muchas cosas que se quedaron en el tintero y que hay que decir. Ah, bueno, te convoco entonces. Yo estoy puesto. Ok, puestísimo. Muchísimas gracias a usted. Ay, Marco, perdóname, me robé mucho tiempo. Lo espero el próximo lunes a las 6 de la tarde, aquí guardando nuestra sana distancia con el invitado. Cuídese, lávese sus manitas y no tenga miedo, que todo va a estar bien. Lo espero hasta el lunes próximo. Gracias, Marco Méndez. Hasta la próxima. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.